Buenas tardes, mi nombre es Paulina Vaquero, estudiante de Administración Turística de una empresarial. En nombre de la universidad, le damos la bienvenida a Nicolás Páez Gómez, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarle que está programado para el día de mañana a las 4 p.m. por Teams, el webinar llamado Amistades en el Mundo Digital, por la experta Luisa Fernanda Niño Chivara. Al final, vendrán las franjas de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Nicolás Jiménez. ¿Ya se está viendo, Paulina? Sí, Nicolás. Bueno, listo. Primero que todo, buenas tardes. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? Estoy seguro que varios sonrieron con esta pregunta y se preguntarán, ¿por qué la estoy trayendo al caso que tiene que ver con mi tema storytelling? Lo que pasa es que enamorarse es una reacción química. El cerebro expulsa muchas hormonas cuando nos enamoramos, pero voy a hablar específicamente de tres: la dopamina, la oxitocina y la endorfina. Estas tres hormonas, el cerebro las expulsa cuando nos encontramos enamorados, o sea, completamente locos. Esto es lo que genera, en pocas palabras, la intriga, empatía, risa o alegría. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué viene el caso? Lo que pasa es que cuando nos cuentan una historia, la persona que nos oye, nuestro espectador, expulsa exactamente también estas tres hormonas. Se genera intriga, empatía y risa. Entonces se podría decir en pocas palabras que cuando contamos una historia bien contada, valga recalcar, es como si estuviéramos enamorando a una persona. Entonces lo que yo quiero en este breve espacio de tiempo es mostrarles unos tipos de enamoramiento que usan las empresas, cómo nosotros podemos generar enamoramiento para las otras personas y de qué trata este enamoramiento del storytelling. Entonces mi webinar tiene como título Historias para sentir y tocar, la importancia del storytelling. Precisamente se llama Sentir y tocar porque quiero que con una historia no solamente dejemos un mensaje, sino que sintamos el mensaje, que la otra persona sepa lo que queremos transmitir. El contenido, entonces, primero que todo vamos a ver qué es el storytelling y qué es este enamoramiento del que estoy hablando. Vamos a ver cuatro tipos de storytelling: el de ficción, el ficcional, el histórico, el de situaciones reales de consumo y los valores de marca. Estos tipos de storytelling no me voy a demorar mucho tiempo. Es muy breve, pero tiene que ser muy conciso y necesito que lo apropien ustedes mismos, ya sea si tienen una empresa o personalmente. Vamos a hablar un poco sobre transmedia y sobre un proyecto que yo personalmente tengo con dos amigos míos que se llama Historias de la Vida Cotidiana, que más adelante les voy a hablar sobre este. Finalmente vamos a hablar sobre la importancia de la empresa y algunos casos. Storytelling a nuestro alrededor. Es muy interesante cómo literalmente las historias están en todo lado, absolutamente todo lado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando entramos a una película? Si nos ponemos a pensar, en pocas palabras, estamos pagando para que nos cuenten una historia. Estamos pagando para que nos vendan una historia. Y es tan impresionante como una historia se puede meter tanto en nuestras cabezas que cuando salimos de la película decimos, wow, quiero ser como tal personaje. O Dios, quiero hacer lo que hizo esa persona. Quiero convertirme en esa persona. Entonces es tan impresionante como la industria del cine usa el storytelling de una manera tan comercial, pero tan fuerte, que nos mete ideas en la cabeza impresionantes, impresionantes.
O por ejemplo, ¿por qué compro la ropa de marca de un artista? Porque me vendieron la historia de que yo quiero ser como ese artista. Me gusta lo que él transmite. Cada vida es una diferente historia y muchas veces nos gustaría ser como la historia de otras personas. Entonces nos podemos dar cuenta que hay storytelling en todas partes. De hecho, muchas veces no compramos productos, sino que compramos historias. Porque no compramos la marca Pepito, sino que compramos Adidas. Porque tiene una trayectoria muy grande, tiene una historia que se nos mete en la cabeza y nos causa mejores sensaciones y una mejor expectativa que una empresa que simplemente nadie conoce, no tiene una historia todavía creada. Entonces es impresionante cómo esas historias, el storytelling, afecta mucho nuestras decisiones, ya sea como económicas hasta personales. Entonces con esta primera diapositiva me gustaría solamente que pensaran en qué cosas creen que hay storytelling en su vida y si se ponen a pensar, créanme que hay muchas más cosas de las que ustedes piensan. Bueno, ¿qué es este enamoramiento? Simplemente es la creación y aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato. Literalmente es el arte de contar historias. Y sí, sí, señores, contar historias viene siendo un arte. Contar historias no solamente es decir un mensaje, sino que al transmitir ese mensaje la persona sienta lo que yo quiero que sienta, se meta en la cabeza lo que yo quiero que se meta en la cabeza y generar un sentimiento de empatía. Ese sentimiento de empatía que pasa cuando nos enamoramos, específicamente con la oxitocina, que se salga esa oxitocina, se genera empatía con nuestra historia. Hoy en día, en un mundo digital en el que vivimos, esta técnica del storytelling está cogiendo mucha más fuerza, ya que demuestra que online también se pueden contar historias, se pueden cautivar los sentidos. Hoy en día en el marketing es una técnica que consiste en conectar con tus usuarios. Como lo dice a la derecha, se convierte en una conexión profunda, no solamente por encima que sepa lo que queremos vender, sino que sepa la historia de por qué lo queremos vender, qué queremos venderle, que nosotros no vendamos productos, sino que, como había dicho anteriormente, vendamos la historia de nuestra empresa. Que no compre nuestro producto, sino que compre nuestra trayectoria. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de storytelling. El de ficción. Claramente, como lo vi en su título, son hechos que no son reales. Eh, pero principalmente todo esto es para cautivar a nuestro cliente y transmitir nuestro mensaje. Normalmente las personajes y situaciones son creadas e inventadas. Las personas que crean este tipo de storytelling son personas que son muy creativas, tienen una imaginación más allá, que tampoco se salen de lo totalmente lógico, sino que tiene que ser algo lógico que se le meta a la persona y obviamente con esta situación imaginaria, esta situación inventada, logre calar en la persona, motivarse para tomar nuestro servicio o para comprar nuestro producto. Todo esto es enfocado hacia el cliente. El histórico. Acá puse dos logos que estoy seguro que muchas personas conocen. Es el de Coca-Cola y el de Noel. Dos empresas que tienen una trayectoria muy, muy grande. Este storytelling histórico se basa en los años de experiencia y con empresas que tienen una gran reputación. Estoy seguro que todos hemos visto comerciales de Coca-Cola y Noel en el que resaltan el momento en que empezaron su empresa o hace cuánto empezaron su empresa. Lo que quieren las personas que usan este tipo es crear nostalgia, emociones, cautivar los sentidos para que las personas se pregunten, ¿hace cuánto yo utilizo esta marca? ¿Qué trae? O sea, ya me fidelizó con la trayectoria que yo misma he tenido con esta. Se basa en su propia historia. Literalmente es contar una historia basándose en una línea del tiempo específica de una empresa. Situaciones reales de consumo. Se basa específicamente en situaciones reales. Sencillamente así. Lo que quieren hacer las personas que usan esto en sus empresas es que con este tipo de storytelling las personas se vean reflejadas en esta historia. Que digan como, wow, creo que me podría pasar eso. O digamos, ya me pasó esto. Pero no solamente eso, que se vean reflejadas en la situación usando el producto o el servicio de la empresa. Entonces siempre se va a ver reflejada el producto o el servicio de la marca en cuestión. También que las personas se sientan identificadas con lo que viven los protagonistas. Los protagonistas en las historias y también en estas historias que son, pues, comercialmente, se podría decir, tienen una
con una importancia muy, muy grande. Lo que significa que cada personaje va a crear una diferente sensación en cada persona, en cada cliente que se le muestre, ya sea el comercial o la historia realmente escrita. Entonces, lo que quieren las empresas que usan esto es que la persona se sienta identificada con la situación, pero no solamente con la situación, sino que identificada en la situación con su marca, servicio o producto. Finalmente, basados en los valores de marca. Los que usan esto quieren que se encarnen los valores de la marca en sí mismos y usan esto para posicionarse de una manera mucho más potente para estos valores. Entonces se muestran las historias principalmente basándose en la base de la empresa, en lo que quieren que los protagonistas expresen sobre su marca. Entonces, cuando yo veo el comercial, digamos, de Nike, yo relaciono lo que hace ese personaje con lo que quiero que yo sea Nike. Entonces es muy interesante cómo las empresas juegan con esto. Los protagonistas llevan un papel muy importante en lo que quieren, en lo que la empresa quiere que el consumidor vea o sienta. Ahora hablemos un poco sobre transmedia. Esto es un tema que está usando mucho hoy en día. Es una técnica mediante la cual una historia se desarrolla o divide en diferentes plataformas para formar un relato coherente. Acá es muy interesante como dice relato coherente. No solamente es poner diferentes cosas en diferentes formatos y ya, y eso es una historia, entre comillas, sino que tiene que literalmente ser y tener un proceso coherente para que esa historia se cuente en diferentes formatos para cautivar diferentes sentidos. Entonces es un proceso que lleva análisis de la historia y cómo yo podría con esa misma historia llevarla a otro formato y cautivar diferentes sentidos al que ya cautivé en la primera instancia. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre historias de la vida cotidiana. Historias de la vida cotidiana es un proyecto que empezamos con una amiga y un amigo, Margarito Ospina y Daniel Ospina, en el cual la situación en la que estamos pasando hoy en día, queremos generar empatía, queremos generar esa hormona, la oxitocina en el cerebro de cada persona que entra a nuestra página y oiga las historias. Entonces, usamos tres diferentes formatos en tres diferentes plataformas, Twitter, Spotify e Instagram. Entonces, lo que hacemos es creamos el podcast con historias que me han pasado a mí, donde las personas puedan generar empatía con las historias, que digan como me pasó esto y como, o que simplemente tengan una simple expulsión de endorfina, donde solamente se rían, se alegren un rato, se rían de una persona que simplemente le gusta contar historias. Hay algo que está pasando mucho hoy en día y es que no es secreto para nadie que vivimos en medio de una emergencia sanitaria en la cual estamos encerrados todo el tiempo. Y para mucha gente esto no ha sido muy fácil. Tenemos las hormonas del enamoramiento que generan felicidad en su totalidad, pero tenemos también el contrario, lo que viene a ser el cortisol y la adrenalina. Cuando estas hormonas se expulsan en el cerebro, nos volvemos personas intolerantes, irritables, sufrimos de ansiedad. Y eso es lo que está pasando hoy en día, simplemente porque fue un golpe que no esperábamos. Muchas personas están pasando por procesos que a nadie le gustaría pasar o simplemente no han podido aguantar el encierro. Lo que queríamos con esta página es que mediante el storytelling mostráramos empatía con las personas, que simplemente por un momento se desconectaran de toda la situación que está pasando, esta situación que para todos sabemos que es muy grave, que tristemente cada vez que salimos tenemos el riesgo, pero que tenemos que afrontarla de una buena manera, que cuando salgamos de esto seamos personas mejores y no peores. Entonces lo que creamos con esta página es generar un proceso de empatía mediante el storytelling contando historias y también no solamente historias aleatorias, sino historias sobre nuestra propia ciudad, historias sobre Bogotá. Algo que está pasando mucho hoy en día es que la gente dice, terminó mi carrera o terminó mi técnico, mi tecnólogo, lo que sea, y me voy de Bogotá. Entonces, simplemente quieren aislarse y solamente ven las cosas malas de Bogotá. Lo que queríamos hacer con esta página es también generar empatía con la gente y con la ciudad. Que la gente vea las cosas buenas de la ciudad, que le vea el lado bueno a Bogotá y que vean lo lindo que es Bogotá. Entonces, con Spotify queríamos cautivar los sentidos con la música, las historias. En Instagram ponemos diferente contenido de Bogotá y las historias y siempre teniendo una conexión con las personas de la página.
Una cosa muy importante del storytelling que es también tener en cuenta en estos momentos al cliente, si también se le podría llamar así en la página, y como su opinión en cuanto a las historias. Entonces, yo lo que quería mostrarles con esto de la página es que storytelling no solamente es algo comercial, que no solamente se puede hacer algo con empresas, que también se puede hacer a modo personal y para ayudar a otras personas, para simplemente sacarles una sonrisa. Si nos damos cuenta, estoy seguro que todos tenemos una historia muy chistosa que hasta a veces nos da pena contarla, pero que podría alegrarle el día a una persona. Entonces, ¿por qué simplemente no lo intentamos? Para que se den cuenta de esto, me gustaría hacer un ejercicio. Acá tenemos cuatro casos de éxito que han usado storytelling en su historia. Entonces vamos a empezar con Coca-Cola. Y acá necesito que todos saquen una hoja. Voy a dar como 20 segundos para que tengan una hoja. Solamente es escribir unos daticos, unas preguntas que les voy a hacer para que hagamos este ejercicio del storytelling de manera personal. Yo cómo puedo contar mi propia historia. Entonces voy a esperar unos 15 segundos para que cada uno tenga una hoja y pues escriban lo que piensen que es la respuesta para cada cosa. Bueno, listo. Entonces espero que ya todos tengan una hoja. Entonces, en cuanto a Coca-Cola, ¿cómo ha usado el storytelling? Lo que pasa con Coca-Cola es que Coca-Cola conoce bien su identidad y su posicionamiento en el mercado. Ha usado esto a su ventaja para contar diferentes historias, específicamente usando el histórico, mostrar la trayectoria que ha tenido. Porque estoy seguro que cualquier persona que le digan sobre Coca-Cola, sabe qué es Coca-Cola y sabe de qué se trata Coca-Cola. Y muchas veces hasta relaciona eso con cuando tienen calor, una Coca-Cola fría es perfecto. Entonces ya tienen la historia metida en su cabeza. Otra cosa muy interesante que Coca-Cola usa en su marketing y en su storytelling es que sabe específicamente a qué público se dirige. Y no solamente como datos demográficos, sino simplemente sabe lo que su público quiere y lo que está buscando. Entonces es muy interesante cómo esta marca, esta franquicia que literalmente es mundial, ha manejado mucho sus historias. Y estoy seguro que muchos hemos visto comerciales y si nos ponemos a verlo bien lo que es storytelling, estos comerciales tienen mucho de eso. Listo, entonces, lo que yo quiero en esta parte, y lo vamos a hacer por cada caso, ya que Coca-Cola conoce muy bien su posicionamiento y conoce al público, yo quiero que ustedes escriban en esa hojita algunos datos o los que quieran. Les voy a dar 4 minutos, 5 minutos, para que escriban todo lo que saben sobre ustedes. Ustedes sí se pudieran vender, o sea, si ustedes fueran una marca, ¿ustedes qué pondrían sobre ustedes? Pongo un ejemplo, digamos, yo soy una persona resiliente, me gustan los carros, soy una persona que le gusta trabajar en equipo, entonces necesito que literalmente se vendan ustedes, pongan lo que más conocen de ustedes. Entonces, tienen 5 minutos para que también sepamos que este ejercicio no solamente es empresarial, sino que lo podemos hacer a nivel personal, a nosotros contar nuestra propia historia. Entonces, voy a darles hasta las y 23 para que hagan ese ejercicio ahí. Y lo vamos a hacer con cada caso para que al final tengamos más idea de cómo contar nuestra propia historia.
Pueden poner sus valores, los retos, los logros, todo lo que se les ocurra acerca de ustedes mismos. Con eso queda un minuto. Listo, entonces se acabó el tiempo. Entonces vamos a seguir ahora con el segundo caso, Airbnb, que estoy seguro que la mayoría de acá lo has escuchado. Y este caso es muy interesante porque, de hecho, desde el logo de Airbnb es una historia completa. El logo es gente, más lugares, más amor y más una A de Airbnb. Es muy difícil de diferenciar, pero eso es lo que su logo quiere transmitir y en sí eso ya viene siendo una historia. Entonces, un factor de éxito, unos factores de éxito que han tenido Airbnb y pues su fundador Joe Gebbia es que hizo una historia de superación. Entonces, la historia de Airbnb es muy motivadora, es inspiradora y eso también cautiva mucho a la gente a usar sus servicios. De hecho, Joe Gebbia comenta que él al comienzo tenía que rebuscárselas para pagar la renta del mes y hoy en día con el otro socio son millonarios. Entonces es una historia muy inspiradora y eso es una parte que tenemos que tener muy en cuenta nosotros. El hecho de que nuestra empresa tenga una historia, eso va a hacer que los empleados, tanto como los clientes, se vean mucho más apegados a esa empresa. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Otro factor de éxito que tuvo Airbnb es que fomentan todavía las historias de sus usuarios. Entonces, lo que genera esto es un sentimiento de pertenencia. El hecho de que Airbnb ponga las experiencias de sus usuarios directamente en su marca genera un sentido de pertenencia con la marca, creando una verdadera comunidad. También la historia de Joe Gebbia, él una vez estuvo dando una conferencia en TED, está llena de anécdotas, pero anécdotas completas de su vida. Entonces, no se trata solamente de que contemos una historia, sino que también contemos pequeñas cosas que nos pasaron creando esa historia y contemos bien la historia. Como lo dije al comienzo, contar una historia es un arte. Es muy difícil contar bien una historia y transmitir específicamente lo que nosotros queremos. Lo que queremos es revivir momentos y que la gente se sienta apasionada por oír nuestra historia. Entonces, teniendo en cuenta este caso de Airbnb, ¿qué contarían sus clientes si les preguntaran sobre ustedes? ¿Qué creen que contarían? Entonces, otros 5 minutos para que anoten eso. ¿Qué creen que contarían sus clientes si les preguntaran sobre ustedes? Les voy a dar hasta las y 30 para que contesten esa parte.
¿Qué pensarían sus papás, sus amigos, su pareja si les preguntaran de ustedes? Vamos a hacerlo hasta las 78 para que no sean lapsos de tiempo tan largos. Y seguimos con el próximo caso. Solo les queda un minuto. Piensen de todas las personas que los rodean. ¿Qué dirían de ustedes? ¿Qué historia contarían de ustedes? Listo, vamos a continuar con el próximo caso. Entonces, espero que ya estén anotando todo sobre estos dos primeros casos. Vamos a ir con Apple. La manzana mordida de Apple. Acá literalmente todos conocen Apple. Es una marca que se ha hecho conocer no solo con su publicidad, con su marketing, sino que simplemente ha fidelizado mucho, mucho a la gente. Entonces es muy interesante la historia que tiene esto y de hecho todos conocemos la historia que pues hubo entre Steve Jobs y Steve Wozniak, que fue pues el compañero al comienzo que tuvieron un enfrentamiento y por eso pues se separaron. Entonces el factor de éxito que tuvo Apple es que simplemente implementó storytelling siempre que fue posible, siempre. De hecho, si algunos han visto algún comercial de Apple, algún celular o tableta o computador de Apple, simplemente es contar una historia y meter su producto en esto. El storytelling que ha estado en todo el marketing de Apple y muchas veces hasta no compramos el producto porque es Apple, sino que por la historia que nos han contado. Apple nos mete en la cabeza la historia de que el iPhone es el que toma las mejores fotos, el iPhone es el que tiene el mejor procesador de todos, la mejor pantalla. Entonces compramos es la historia más allá del producto de Apple. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente se fidelice, porque ya sabemos que el Apple es un producto costoso, pero aún así las ventas de Apple son abismales. Entonces, lo que hace también Apple es emociona a su audiencia y le mete lo que viene a ser una intriga, le aumenta sus niveles de dopamina. Siempre que va a sacar un celular, lo hace con anticipación para que la gente ya empiece a generarse la intriga de cómo va a ser este celular, empezar a generar esa expectativa. Y eso también ha creado que muchos clientes de Apple sigan siendo de Apple y no se cambien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿en qué aspectos de mi vida yo podría aplicar el storytelling? ¿En qué canales de mi vida yo podría empezar a usar el storytelling? Entonces, otros 3 minutos para que contestemos estos. ¿En qué aspectos o canales de mi vida yo podría empezar a implementar el storytelling? Yo como persona, personalmente, ¿no? Si tienen una empresa, pues también háganlo con una empresa, pero lo queremos hacer como un proceso personal. ¿Dónde puedo yo contar una buena historia? ¿Dónde puedo cautivar a mis clientes o a mis amigos? Entonces, esto va a ser como un proceso personal para que lo escriban ahí. Tienen 3 minutos. ¿Qué historias tengo guardada que podría contarle a una persona? ¿Con qué historia podría generar empatía en las personas?
Eso queda 1 minuto. Listo, entonces vamos a hacer el último caso. Dove. Todos conocemos esta marca de jabones y productos de limpieza. Entonces lo que hace Dove es que en su storytelling hace que las personas se vean implicadas en sus mensajes. Entonces mete a su público objetivo en su marketing, o sea, los mete directamente, contando sus propias historias y realizando pues, acciones que les favorezcan a los diferentes clientes. Lo que ha hecho Dove es que al meter a las personas literalmente que comenten sus historias, ha hecho que estas personas se sientan mucho más identificadas con las marcas y creen una pequeña comunidad. Se sienten identificadas las mujeres representadas y por tanto pues vinculadas a la marca, que han hecho muchos comerciales en cuanto a, pues, a la discriminación a la mujer y lo que hacen es vincular mucho a la mujer y literalmente cuentan experiencias. El hecho de contar experiencias ya es una forma de storytelling totalmente directa. Entonces, este va a ser el ejercicio práctico final para que terminemos con nuestro proceso personal. Entonces, ¿qué acciones he llevado a cabo en el último año que puedo haber contado de otra forma? Entonces, ¿qué cosas dije que puedo haber contado de otra forma? ¿Qué historia conté que puedo haber dicho de otra forma? Entonces, poner como diferentes aspectos que ustedes pudieron haber dicho de otra forma. Digamos, yo le dije a alguna persona y lo pude haber dicho de otra forma. De pronto dije una cosa y le puedo haber dicho en modo de historia. De pronto una pareja le conté algo y se lo puedo haber contado en modo de historia que puedo haberla cautivado más. Hay muchas cosas que deseamos que hubiéramos podido hacer hecho de otra forma. Entonces necesito que anoten esas últimas cosas para ya terminar pues, el ejercicio práctico personal. Listo. Entonces oficialmente ya terminamos nuestro ejercicio personal.
Lo que yo quería con este ejercicio es que nos diéramos cuenta que el storytelling no solamente está en las empresas, sino que también podemos contar nuestra propia historia. Cada persona es una historia totalmente diferente, totalmente diferente. Y el hecho de nosotros vendernos como una historia se vuelve algo mucho más rentable personalmente, se podría decir. Entonces también quería mostrarles eso y para que tengan ese ejercicio ahí guardado y se pregunten ustedes mismos, yo cómo me podría vender, cómo podría crear una mejor historia de mí, como qué suspenso quiero meterle, qué personajes quiero meterle. Usar nuestra vida como una historia y manejarla como nosotros queramos, para nosotros hacer sentir lo que nosotros queramos a las personas. Finalmente, la importancia de la empresa. Todas estas ventajas son cuando una empresa tiene una historia fundacional totalmente clara. Cuando una empresa no tiene una historia fundacional, las personas no se sienten simplemente identificadas con la empresa, los empleados no se sienten conectados con la empresa. Pero si una empresa tiene una historia fundacional bien puesta, una historia fundacional que esté bien fundamentada, va a hacer que las personas vayan en la misma dirección creando una cultura de empresa sólida, porque saben qué es su empresa y hacia dónde quiere llegar su empresa. Aumenta el compromiso tanto de los empleados como de la directiva. Por eso mismo, aporta una visión clara del tipo de organización para nuevos empleados y potenciales partners e inversores. Reduce la fuga de talento porque aumenta el compromiso de los empleados con la empresa. Finalmente, atrae nuevo talento que se siente identificado con el tipo de cultura empresarial que se proyecta. Entonces, al hacer que una empresa tenga una historia, maneje un storytelling, hace que sus bases y lo que quiere mostrar al mercado se vuelva una imagen mucho más fuerte, que refleje una empresa mucho más fundamentada, que los empleados sepan en qué tipo de empresa está y yo en qué empleado me quiero convertir junto a la empresa que tiene un futuro en lo que se quiere convertir. Entonces, el hecho de que tenga una historia también es algo muy importante. Bueno, para fin, yo les hablé sobre unas hormonas que suelta nuestro cerebro. Yo quiero contarles una historia que me pasó a mí, que estoy seguro que varios nos pasó de aquí, porque la mayoría somos de Bogotá, que nosotros pusimos en la página de historias de la vida cotidiana, en la que me gustaría activar la dopamina, la oxitocina y la endorfina. Para que sepan que una historia va a hacer que expulsen esas tres hormonas y mostrarles que una historia no solamente es hablar y inicio, nudo, desenlace, sino que una historia es hacer sentir a una persona que ella es la que lo está relatando o él. Entonces me gustaría leérselas para ya concluir con el espacio. Se llama El Maratón. Van a entender entonces por qué es. Esos días sinceramente daba miedo ir a Bogotá. Las protestas cada vez crecían más y mi mamá no le gustaba que yo fuera a Bogotá por esos días. La verdad, ese día salí de la casa sin saber lo que me iba a esperar al llegar al portal, pero aún así iba positivo, pensando en que no me iba a afectar. Yo estaba en mis prácticas que era en la 93 y me tocaba coger un G44 para llegar rápido. Apenas llegué al portal, me di cuenta que había SMAT por todas partes y hasta estaban grabando noticias ahí en el puente. Había gente con carteles apoyando el paro. La verdad, la primera impresión del día no fue muy buena, pero pues al menos estaba haciendo sol. Sé que suena muy raro decir esto con 18 años, pero llegué a la oficina después de mi caminata diaria, desde la hermosa estación de la calle 100 hasta los lados del parque La 93. Llegué sudando, porque iba medio tarde, entonces me tocó correr. También la adrenalina de pasar por la novena te sube la temperatura. Me senté y aún me quedaban como 5 minutos antes de empezar, así que bajé y me compré una arepa de queso que vendían al frente, y veía como toda la gente estaba hablando y diciendo que se iba a armar muy duro hoy. Empecé mi día haciendo una presentación de una actividad que quería hacer en la empresa y una cosa al inventario, y siempre tenía mi ventana abierta a noticias para ver qué iba pasando. Cuando uno vive tan lejos, yo vivo en Cajicá por si algo, me preocupa más porque no me puedo ir caminando a mi casa. Bueno, pues eso creía en ese momento. Salimos al almuerzo y empezaron a decir que estaba pesado y que estaban cerrando todas las estaciones, pero en el sur, entonces por ahora no me preocupaba nada. Me comí mi almuerzo calentando en el microondas sin ningún afán. Lo pesado empezaría cuando llegó una compañera del trabajo diciendo que acaban de robar un supermercado y que habían metido un pinche camión en un ara. Al comienzo no creía nada, pero después vi el video y literalmente había un camión en un ara y la gente se metía a robar. Eso era una película. No podía creer que eso estuviera pasando tan cerca mío. En ese momento llegó la noticia que Transmilenio estaba sin servicio. Todo Transmilenio había sido deshabilitado. Apenas vi eso, todo se me vino abajo. Estaba como a 30 y algo kilómetros de mi casa. Nos dijeron que nos fuéramos y yo salí.
y caminé hasta las 100 pensando en alternativas para llegar a mi casa y no encontraba ninguna. Cada vez veía noticias que se ponía todo peor. La única opción y la única imposible, y la única que era imposible para mí sería caminar desde la 100 hasta el terminal del norte. Cuando llegué a la calle 100 decidí que iba a comentar todo ese maratón. Así que subí una historia con lo que sería mi primera parada del tour. Todo estaba perfecto. Lo único malo era que iba con zapatos elegantes y iba a caminar aproximadamente 10 kilómetros. No quería pensar en las ampollas que me sacaría. Empecé mi caminata y la verdad era muy raro ver a todas las personas caminando y la estación de Transmilenio completamente vacía. Era una sensación rara, pero al menos sabía que no estaba solo en esa travesía. Llegué a la estación de la calle 106 y ya estaba sudando. Y eso que no era ni un kilómetro, pero el sol que estaba haciendo y mi pinta de oficina tampoco ayudaba. Me puso unos buenos temas para armonizar un poco y toda la gente me miraba raro, ya que yo iba caminando mientras me echaba unos buenos pasos. Tenía que ser positivo. Creo que era el único animado en esa maratón. Todos se veían todos cansados y aburridos, aunque me daba miedo que fuera así después de ya caminar un buen rato. En la estación Pepe Sierra empezarían mis problemas. Por el afán de salir rápido no fui al baño y estaba que me orinaba. El problema es que los locales estaban cerrados y con tablas para proteger porque la movilización venía hacia el norte. Parecía en la purga yo tocando en la puerta para ver si algún local me dejaba usar su baño por 500 pesos. Pero ninguno abría y es entendible la desconfianza que tenían. Así que me tocó romper y correr a un parque y rogar que no hubiera un policía cerca o si no algo me iba a dar. Retomé mi camino y ya empezaba a patear el cansancio. Por lo que sea que tenga el corazón me canso más rápido y me quedaba un buen camino. Y pasarían cosas que en serio no me esperé que pasaran apenas salí de la oficina. Sería una maratón de locos, literal. Hablo muy en serio. Entonces esto fue un ejemplo de una historia, un ejemplo de storytelling aquí pues en Bogotá, una historia real que pues a mí me pasó, en el cual lo que yo quiero es generar empatía. Mucha gente pues pasó por muchas situaciones esos días en el cual le tocó caminar demasiado, gente que no podía llegar a sus trabajos, entonces simplemente cómo generar empatía con esos procesos. Y el hecho de no continuar la historia también genera lo que viene a ser la dopamina, que genera una intriga, lo que hace que su cerebro en estos momentos ya esté generando diferentes escenarios de lo que va a continuar en la historia. Entonces es impresionante las sensaciones y emociones que uno puede generar con una historia. Entonces lo que yo quiero es que empecemos a contar más historias. Volvámonos historiadores, literalmente contemos todo. El hecho de contar una historia tiene mucho, pero mucho poder. Entonces me gustaría terminar con una frase de Maya Angelou que dice, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca, nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Muchísimas gracias. Entonces, espero que les haya gustado. Los invito entonces a ir a la página de Historias de la Vida Cotidiana para que escuchen muchas historias de Bogotá, cosas chistosas de Bogotá, se rían un rato con nosotros. Entonces, que muchísimas gracias a todos. Igual volver a leer la frase para que en serio no se les olvide. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Muchas gracias. Le damos pasos a las preguntas. ¿Alguna persona que tenga algo, alguna duda, alguna pregunta para Nicolás? Ok. Para finalizar, le agradecemos de nuevo a Nicolás y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos sea diligenciada. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Vale. Nicolás. Gracias.